Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 19 de marzo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días jueves vamos con el cierre semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual una cifra relevante es el 2.5% de expansión del Producto Interno Bruto que registró nuestra economía durante 2025. Si bien la cifra superó las expectativas del mercado que estaban situadas en el 2.4%, el crecimiento está por debajo del potencial de crecimiento de nuestra economía, y en esta materia es una buena noticia para nuestra economía y para el mercado en general que el nuevo gobierno tenga como objetivo crecer un 4%, llevando a cabo acciones pro mercado y pro inversión. Hoy el Banco Central durante la mañana publicó una nueva edición de la encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria de marzo de 2026, en la cual respecto a las expectativas de inflación, estas se ubicaron en el 3.5% en los próximos 12 meses y en el 3.1% en los próximos 24 meses. Una leve alza en las expectativas probablemente por las consecuencias del conflicto armado que se desarrolla en Irán, principalmente por una esperada alza de combustible y por otro lado alza también el precio del dólar al ser este un instrumento de refugio. Respecto a la expectativa de tasa de política monetaria, la encuesta arroja que el mercado espera que se registre un recorte de tasas durante los próximos 12 meses para ubicarla en el 4.25% y que el Consejo mantendrá la tasa de política monetaria en la reunión de la próxima semana en el 4.5%. Al respecto de nuestro escenario base de estrategias de inversión, vemos que efectivamente la inflación podría tener un impacto leve al alza, producto del contexto internacional, pero como hemos dicho en otras ocasiones, nos parece que los efectos serían agotados, dado que el mercado no espera una duración notoria del conflicto y que por ende la inflación debiese seguir su trayectoria bajista en un escenario adecuado para que el Banco Central recorte la tasa de política monetaria 2 veces durante los próximos 12 meses, factor alcista para fondos mutuos de renta fija local. Revisamos hoy fondos recomendados por Upside Capital de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y la ejecución de nuestras estrategias de inversión a través de los fondos de esta administradora general de fondos. Fondos de renta fija local recomendados por Upside Capital de Sura AGF, Fondo Renta Local UF y Renta Bonos Chile, que mantienen un retorno del 1.39 y 1.31% en lo que va a 2026. Revisamos acciones locales, el IPSA hoy cae un 1.37%, perdiendo los 10.500 puntos, cotiza en 10.474 puntos, manteniendo un avance del 40% durante los últimos 12 meses y un retroceso del 2.25% durante los últimos 30 días. La renta variable local, al igual que la renta fija, desde nuestro punto de vista mantiene un escenario atractivo de inversión para 2026 y 2027, con un retorno esperado entre el 15 al 25%, basado principalmente en el nuevo ciclo político y las medidas pro mercado y pro inversión para lograr las metas de crecimiento, y por otro lado también el ciclo de recorte de tasas por parte del Banco Central de Chile. Fondos recomendados en Sura AGF para incorporar acciones chilenas a portafolios de nuestros clientes. Fondo Sura Selección Acciones Chile, que avanza un 33.26% durante los últimos 12 meses, y Fondo Toesca Chile Equities, que avanza un 38.19% durante los últimos 12 meses. Revisamos dólar peso, que cierra sus cotizaciones hoy bastante en línea con el precio de apertura semanal, que fue en 913, hoy cotiza en 911, teniendo una volatilidad durante la semana importante, tocando mínimos el día martes en 903 y máximos hoy en 927. El alza del 4.23% de prácticamente 38 pesos desde el precio inicial del dólar a comienzos de este mes al precio actual se justifica principalmente por el alza del dólar en el mundo. De hecho, el dólar index ha subido durante los últimos 30 días un 2.14%, dado que el dólar norteamericano es por definición un instrumento de refugio ante contextos de incertidumbre, miedo y volatilidad como el que actualmente vivimos, dado el conflicto armado en Irán. Por otro lado, también el alza registrada en el precio del dólar, aunque hoy mostró retrocesos, viene de la mano de la caída del cobre, que cotiza hoy en $5.50, marcando mínimos durante la jornada en $5.25, perdiendo el soporte que respetaba desde fines del año pasado en $5.60. Nuestra visión respecto a dólar peso es que eventualmente se podría mantener en niveles actuales por sobre 900 pesos, con un techo en 930, si se mantiene la intensidad del conflicto armado en Irán, y superar esos niveles si eventualmente el conflicto empeora. Sin embargo, en una mirada de mediano a largo plazo, vemos que el mercado continúa esperando que la Reserva Federal recorte la tasa de política monetaria de Estados Unidos a diciembre 2027 entre 2 a 3 veces, lo que eventualmente debería debilitar las cotizaciones del dólar en el mundo y hacer lo propio también con las cotizaciones del dólar en Chile. Eso y otros factores nos hacen mantener una visión bajista para dólar peso, sobre todo ante
de un eventual término de enfriamiento del conflicto armado en Irán, que lo llevaría a cotizar cerca primero de 890 pesos y luego buscar niveles inferiores en 874 y 851. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, también tenemos varias cosas que comentar. El índice de precios al productor creció un 0.7% el mes de febrero, muy por sobre las estimaciones del mercado que estaban situadas en el 0.3%, factor que eventualmente disminuye los motivos para que la Reserva Federal lleve adelante recortes en la tasa de política monetaria, lo cual ha hecho corregir a los principales índices bursátiles. Ayer finalizó también la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el gran acontecimiento de la semana que pasamos a revisar. En primera instancia, la Reserva Federal, en línea con lo que esperaba el mercado, mantuvo la tasa de referencia en el rango actual entre el 3.5 al 3.75%. Por otro lado, publicó sus proyecciones macroeconómicas, aumentando el crecimiento de su economía del 2.3 al 2.4% durante 2026 y del 2 al 2.3% durante 2027, manteniendo estable la tasa de desempleo proyectada en el 4.4% para 2026, un aumento circunstancial en la inflación esperada del 2.4 al 2.7% durante 2026, y lo que es relevante sin grandes cambios es la inflación esperada para 2027. En diciembre proyectaba un 2.1% y en esta proyección marcó un 2.2%. Donde no hubo cambios, y eso es una buena noticia, es en la proyección de las tasas federales, que mantuvo para 2026 en el 3.4% y para 2027 en el 3.1%, lo cual básicamente indica que por ahora la Reserva Federal ve que el impacto inflacionario del alza del precio del petróleo debiese ser relativamente pasajero. Respecto al conflicto en Oriente Medio, Jerome Powell, en la acostumbrada conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, manifestó que las consecuencias aún eran inciertas para la economía norteamericana, que eventualmente podría haber un impulso al alza de la inflación en general en el corto plazo, pero que aún era demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos del conflicto en la economía. Destacamos que Powell afirmó que el manejo de la política monetaria estará principalmente enfocado en la inflación, lo cual coincide con nuestra visión que hemos comentado en este podcast respecto a que lo correcto desde el punto de vista de la estrategia es seguir viendo de cerca las proyecciones a mediano y largo plazo de los factores realmente relevantes de la economía, como en el caso de Estados Unidos, creación de empleo e inflación, ejercer estrategias de inversión en esa línea y obviar el ruido a corto plazo, como la volatilidad generada por la guerra en Irán, por supuesto, estudiando de cerca las implicancias del conflicto. Y por último, en sí mismo, respecto a la guerra como tal, lo más relevante que ocurrió durante la semana es la muerte de dos altos dirigentes iraníes, así como la emisión de un funcionario de la administración de Trump, factores que eventualmente podrían influir en el desarrollo del conflicto. Por otro lado, Donald Trump no tuvo éxito en solicitar a varios países apoyos para reabrir el estrecho de Hormuz, mostrándose estos reticentes a brindar ayuda, siendo la mayoría de ellos miembros de la OTAN. Respecto a los hechos de la guerra en sí, hubo ataques a infraestructura energética por parte de Israel a Irán y de Irán a Qatar, generando daños importantes, lo que eventualmente podría preocupar a los mercados, dado que no bastaría simplemente con la apertura del estrecho de Hormuz para normalizar la producción energética. Por otro lado, también hay informaciones por parte de Reuters que la administración de Trump estaba considerando desplegar miles de tropas en Oriente Medio para garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Hormuz. Si bien el alza del precio del petróleo durante el último mes del petróleo Brent ha sido el 45.43% y el WTI del 39.7%, hoy retroceden las cotizaciones de ambos, con el WTI cayendo un 3.38%, cotizando en $93 por barril, y con el petróleo Brent cotizando en $104, cayendo un 3.76%. Mantenemos por ahora nuestra visión desde el punto de vista de estrategias de inversión acerca de este conflicto, el cual, si lo más probable, lo que descuentan los mercados es que debiese tender a enfriarse y no provocar factores de corrección para los mercados en el mediano o largo plazo. Ante esto y el ciclo de recorte de tasa de política monetaria esperado por el mercado respecto a la tasa de los fondos federales por parte de la Reserva Federal, la renta variable extranjera continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos locales de Sura AGF, cartera Sura multiactivo agresivo con un avance del 18.46% y Sura Selección Global con un avance del 14.52%. Revisamos por último el comportamiento de las principales plazas bursátiles hoy alrededor del mundo. En Asia, el Nikkei 225 de Japón cayó un 3.38%, el Hansen de Hong Kong un 2.02% y el índice de Shanghai un 1.39%. En Europa también hubo fuertes caídas, con el DAX alemán retrocediendo un 2.82% y el Eurostoxx 600 retrocediendo un 2.39%. Y en Estados Unidos, si bien las principales plazas bursátiles caen, lo hacen con menor intensidad que los índices que revisamos recientemente. Dow Jones cae solamente un 0.23%, S&P 500 un 0.14% y Nasdaq un 0.15%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tenga un excelente cierre de semana, nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.